Nunca imaginé que el amor por mi hijo se convertiría algún día en mi mayor miedo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Necesito sentir que no estoy sola al contar esto. A veces, cuando el silencio cae sobre mi piso al caer la tarde, todavía puedo oír su voz gritando mi nombre. Esa mezcla de rabia y desesperación que me rompía por dentro. Me pregunto en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una carga, o peor aún, en su enemigo. Vivo en Albacete desde que tengo memoria, una ciudad donde el viento seco arrastra el polvo por las calles y los inviernos huelen a leña vieja. Durante años, mi vida fue sencilla, casi predecible. Hilo, aguja y telas eran mis únicas compañeras de jornada. Pensaba que la tranquilidad era una forma de felicidad, que bastaba con trabajar y amar para que todo saliera bien. Pero la rutina también adormece, y uno no nota cómo la sombra de lo inevitable se acerca despacio, sin hacer ruido. Recuerdo el día que me jubilé. Las chicas del taller me regalaron un ramo de flores envuelto en papel brillante y yo sonreí con los ojos húmedos. Sentí que había llegado al final de una vida de esfuerzo, lista para descansar y disfrutar de las pequeñas cosas. Nunca sospeché que esa nueva etapa, la que debía traerme paz, sería el inicio de la tormenta. Sergio, mi hijo, parecía feliz por mí, pero había algo en su mirada que no supe descifrar entonces, una mezcla de impaciencia y deseo contenido. Todo cambió una tarde cualquiera, sin aviso ni drama, como suelen empezar las tragedias verdaderas. El sol se filtraba por las cortinas del salón cuando escuché su voz grave detrás de mí: «Mamá, tenemos que hablar de tu jubilación». Aquella frase, tan simple, fue el principio del fin de todo lo que yo creía seguro. No lo sabía aún, pero ese día comenzó la historia que ahora necesito contar. Me llamo Elena Márquez y tengo 64 años. He pasado la mayor parte de mi vida en el mismo piso modesto donde ahora vivo, en un barrio tranquilo de Albacete. Mis días siempre empezaban temprano, con el olor a café recién hecho y el sonido lejano de los autobuses arrancando. Me gustaba esa rutina, ese orden silencioso que me hacía sentir que todo seguía en su sitio. Durante 40 años trabajé como costurera en un pequeño taller de la esquina, rodeada de mujeres que, como yo, cosían historias entrepuntadas. El lugar olía a tela recién cortada, a jabón de manos barato y a esfuerzo. A veces, mientras el hilo se enredaba, pensaba que mi vida era igual, una maraña de días que solo encontraba sentido cuando veía una prenda terminada, impecable, lista para entregar. Cuando mi esposo murió, Sergio apenas tenía 5 años. Recuerdo el día del accidente con una claridad dolorosa. El timbre sonó, y al abrir la puerta, el mundo se me vino abajo. Desde entonces, cada decisión, cada sacrificio, tuvo su nombre. Criar a un hijo sola en una ciudad pequeña no fue fácil, pero siempre creí que el amor bastaba. Me acostumbré a los silencios largos de la noche, a coser con la radio encendida para no sentir el vacío. Sergio dormía en la habitación contigua, y a veces lo escuchaba murmurar en sueños. «Mamá», decía entre dientes, y esa palabra me daba fuerza para seguir. No tenía a nadie más, así que me aferré a la idea de que todo mi esfuerzo debía volcarse en él. Mi vida giraba en torno al trabajo y a mi hijo. No había lujos ni viajes, solo la satisfacción de pagar las cuentas y ver a Sergio crecer. Cuando terminé de pagar la hipoteca del piso, lloré de alegría. Aquella pequeña victoria significaba seguridad, techo y dignidad. En el fondo, sentía que mi sacrificio empezaba a tener sentido. Con el paso de los años, el taller se convirtió en mi refugio. Las conversaciones con las compañeras eran breves, casi siempre sobre el clima o las recetas de siempre, pero había ternura en esos pequeños gestos. La dueña, una mujer seca pero justa, solía decir que mis costuras eran las más firmes. Yo sonreía,
sabiendo que esa firmeza también me sostenía por dentro. Las calles de mi barrio tienen un ritmo propio. Los niños juegan al balón, los ancianos se sientan en los bancos del parque, y las vecinas se saludan con un gesto desde las ventanas. En ese entorno, yo me sentía parte de algo, aunque fuera pequeño. La parroquia, a unas cuadras de casa, era otro de mis refugios. Allí encontraba consuelo y conversación cuando la soledad se hacía pesada. Mi casa siempre fue sencilla, pero cada rincón guardaba una historia. En la cocina, el reloj colgado sobre la puerta marcaba los minutos con un tic-tac constante, como si me recordara que el tiempo nunca se detiene. Las cortinas blancas que yo misma cosí dejaban pasar una luz suave por las mañanas, y el aroma del guiso solía colarse por el pasillo. Era un hogar humilde, pero lleno de amor. Sergio fue un niño dulce, aunque un poco callado. Le gustaba dibujar coches y decía que cuando fuera mayor tendría uno rojo y brillante. Yo le respondía que, para eso, debía estudiar y trabajar. Él sonreía, prometiéndome que lo haría. A veces, cuando lo veía dormir, pensaba que todo el cansancio del día valía la pena con solo mirarlo respirar tranquilo. La adolescencia cambió las cosas. Sergio empezó a mostrarse más distante, más inquieto. Faltaba a clase, discutía por cualquier cosa. Yo trataba de entenderlo, de no juzgarlo. Pensaba que el dolor por la falta de su padre lo había marcado, y que solo necesitaba tiempo. No quise verlo como un problema, sino como una etapa pasajera, pero esa etapa se alargó. Sergio empezó a cambiar de trabajos, a dejar los estudios, a buscar excusas. No me gusta que me manden, decía. Yo intentaba animarlo, recordarle que todo esfuerzo tenía su recompensa, pero sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Había algo de resignación en su forma de mirar el mundo. Cuando consiguió su primer empleo en un taller mecánico, creí que por fin había encontrado su camino, pero duró poco. 2 meses después, volvió a casa diciendo que el jefe era injusto y que prefería buscar algo mejor. Desde entonces, el ciclo se repitió una y otra vez. Cada intento terminaba en decepción, y mi esperanza se desgastaba, aunque nunca lo admití en voz alta. A veces, las vecinas preguntaban por él. ¿Y tu hijo, Elena, ya encontró trabajo? Yo respondía con una sonrisa forzada, diciendo que estaba en eso. No quería que nadie sintiera lástima por nosotros. En el fondo, me dolía ver cómo los hijos de otras mujeres prosperaban mientras el mío seguía buscando su rumbo. Con el paso del tiempo, aprendí a callar mis preocupaciones. Hablar de ellas solo me hacía sentir más sola. En lugar de eso, me refugié en lo cotidiano: regar mis plantas, organizar los cajones, visitar la parroquia los domingos. Cada pequeño ritual era una manera de mantener el control, de creer que todo estaba bien. Cuando llegó mi jubilación, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque por fin podía descansar. Miedo porque, sin el trabajo, no sabía quién era. Pasé tanto tiempo cuidando de los demás que me olvidé de mí. Sergio me abrazó aquel día, pero su abrazo fue frío, distante, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Empecé a levantarme más tarde, a disfrutar de las mañanas sin prisa. Me gustaba abrir las ventanas y escuchar el murmullo de la calle. El aroma del pan recién hecho de la panadería cercana me llegaba con el viento. Era un placer pequeño, pero real. Pensé que por fin podría dedicarme a mis plantas, a coser por gusto, no por obligación. Guardaba cada euro con cuidado. Había aprendido, con los años, que la seguridad no está en lo que uno gana, sino en lo que logra guardar. Por eso, escondí una pequeña cantidad en la nevera, dentro de una bolsa, detrás de los alimentos. Era mi forma de sentirme protegida. No confiaba en los bancos ni en nadie más. Era un secreto que solo el silencio conocía. Sergio seguía viviendo conmigo. A veces trabajaba en empleos temporales, otras pasaba semanas enteras en casa. Yo lo veía moverse de un lado a otro, inquieto, frustrado,
y no sabía cómo ayudarlo. Hablar con él era cada vez más difícil. Cualquier intento de conversación terminaba en reproches o silencios tensos. Aún así, seguía creyendo que el amor de madre podía curar cualquier herida. Me decía que, con paciencia, todo mejoraría. Me aferraba a la idea de que la familia debía permanecer unida, aunque eso significara callar mis propios deseos. No imaginaba que ese silencio, que durante años me protegió, pronto se convertiría en mi mayor enemigo. Esa era mi vida antes del conflicto, tranquila, contenida, llena de rutinas que me daban una falsa sensación de control. Todo parecía estable, incluso hermoso en su sencillez, pero bajo esa calma dormía un miedo antiguo, uno que nunca quise mirar de frente, y cuando despertó, ya era demasiado tarde para detener lo que vendría. Era una tarde cualquiera, tibia y sin promesas, cuando Sergio llegó antes de lo habitual. Llevaba el ceño fruncido, los hombros tensos y un brillo extraño en los ojos. Dejé el costurero sobre la mesa y le ofrecí un café, pero él no respondió. Se sentó frente a mí, en silencio, observándome como si quisiera medir mis pensamientos. Sentí un nudo en el estómago, esa intuición que avisa cuando algo está por romperse. De pronto, habló con un tono que no reconocí. Dijo que había estado pensando que lo mejor para los dos sería que él tomara el control de mi pensión. No te preocupes, mamá, yo me encargo de todo, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Al principio creí que era una broma, pero su mirada era demasiado seria. Intenté reírme, cambiar de tema, pero él insistió, cada palabra más dura que la anterior. Le respondí con calma, explicando que sabía manejar mis cosas, que no necesitaba ayuda, pero él se levantó, empezó a caminar por la cocina con paso inquieto. No entiendes, mamá, repitió, te estoy protegiendo, eres mayor, podrías cometer errores. Esa frase me dolió más que cualquier grito. No era protección, era control disfrazado de cariño. Esa noche, mientras preparaba la cena, el ambiente estaba cargado, espeso, como si el aire pesara. Sergio abrió la nevera para buscar una botella de agua, y de repente, un silencio profundo se apoderó de la casa. Lo sexta quedarse inmóvil, con la puerta abierta, mirando algo detrás de los paquetes congelados. Cuando me acerqué, ya sostenía en la mano una bolsa transparente con billetes dentro. Mis ahorros, mi secreto. Me temblaron las piernas. Quise hablar, explicar, pero las palabras no salían. Él me miró con incredulidad, luego con rabia. ¿Así que no confías en mí? ¿Guardabas dinero a mis espaldas? Su voz subió de tono. Cada palabra era un golpe. Le dije que ese dinero era para emergencias, que lo había guardado por miedo a los imprevistos. Pero él no escuchaba, solo veía traición donde había precaución. La discusión fue tan intensa que los vecinos escucharon. Oí el murmullo tras las paredes, pero nadie intervino. En ese momento, comprendí algo terrible. La gente puede oír tu dolor y aún así decidir no hacer nada. Me sentí expuesta, humillada, como si toda mi vida se desmoronara frente a mis propios ojos. Cuando por fin se encerró en su habitación, quedé sola en la cocina. La bolsa de dinero seguía sobre la mesa, abierta, como una herida. Me senté frente a ella, con las manos en el regazo, incapaz de llorar. Sabía que algo se había quebrado para siempre entre nosotros, algo que ni el amor ni la costumbre podrían reparar. Esa noche casi no dormí. Escuchaba sus pasos al otro lado de la puerta, su respiración agitada, el crujir del piso, y comprendí que lo que había empezado como una conversación absurda era, en realidad, el inicio de una batalla silenciosa por mi libertad, una que nunca quise pelear, pero que ya no podía evitar. Los días siguientes fueron un largo desfile de silencios incómodos. Sergio evitaba mirarme, pero su presencia llenaba la casa con una tensión insoportable. Ya no pedía permiso para revisar mis cosas, abría cajones, revisaba sobres, controlaba los recibos.
Cada movimiento suyo era una invasión disimulada bajo la excusa del cuidado. Yo observaba todo con una mezcla de miedo y tristeza, intentando convencerme de que solo era una fase, que pronto se calmaría. Comenzó a administrar el dinero sin consultarme. Si compraba pan o pagaba la luz, me pedía los recibos y revisaba los precios. «Hay que ahorrar, mamá», decía con tono paternalista, pero yo veía las pequeñas grietas en su historia: cigarrillos nuevos, un reloj caro, una noche fuera de casa sin explicación. Algo se escapaba entre sus dedos, y no era solo dinero, era el respeto que alguna vez me tuvo. Una tarde, me pidió las llaves del piso. «Por si acaso», dijo. Me negué con firmeza, y su rostro se endureció. No estaba acostumbrado a escucharme decir no. Desde entonces, su tono cambió. Donde antes había indiferencia, ahora había una agresividad contenida. Sus palabras se llenaron de reproches a que yo lo hacía sentir inútil, que nunca confié en él, que no entendía todo lo que sacrificaba. El ambiente del hogar se volvió opresivo. Cada vez que entraba en la cocina, recordaba su grito frente a la nevera, aquel instante en que todo se quebró. Las paredes parecían absorber nuestros murmullos, y el reloj del pasillo marcaba el tiempo como una cuenta regresiva. Las plantas del balcón comenzaron a marchitarse, como si también sintieran el peso de la discordia. Intenté hablar con él una noche. Cuando lo vi, sentado frente al televisor sin sonido, le preparé un té y le dije, con la voz más suave que pude, que necesitábamos paz. Me miró sin expresión y respondió: «La paz cuesta, mamá, y tú no sabes administrarla». Luego se levantó y se encerró en su habitación. Me quedé con el té enfriándose entre las manos, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Con el tiempo, sus cambios se hicieron más visibles. Llegaba tarde, a veces con olor a alcohol, otras con una risa hueca que no le conocía. Yo fingía dormir para evitar discusiones. El miedo empezó a colarse en mi rutina, miedo a hablar, a preguntar, incluso a respirar demasiado fuerte. Había criado a mi propio verdugo, y no sabía cómo escapar de él sin perderlo por completo. Una mañana, mientras hacía la colada, encontré un recibo en su pantalón. Era de una casa de apuestas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entendí entonces a dónde se iba el dinero, porque sus ojos estaban siempre inquietos. ¿Por qué revisaba mis cosas con tanta ansiedad? Mi hijo estaba atrapado en un vicio, y lo estaba arrastrando conmigo. Intenté enfrentarlo, pero cada palabra mía era recibida con burla. «¿Tú qué sabes de la vida, mamá?», me gritó. «Has vivido entre hilos y rosarios, sin enterarte de nada». Me quedé callada, temblando. No reconocía su voz, ni su mirada. Frente a mí no estaba el niño que dormía abrazado a su oso de peluche, sino un hombre endurecido por la frustración y la culpa. Las vecinas comenzaron a notar algo. Cuando salía a tirar la basura, me miraban con compasión. Una de ellas, Carmen, me susurró un día: «¿Todo bien, Elena?». Le sonreí y respondí que sí, aunque mis ojos decían lo contrario. No quería que nadie se entrometiera, ni que Sergio se sintiera expuesto. Mi silencio era mi escudo, aunque también mi condena. Las discusiones se hicieron diarias. A veces eran por nimiedades: el tipo de pan, la factura del gas, la marca del detergente. Pero detrás de cada palabra había un reproche acumulado. Yo le pedía que buscara trabajo. Él respondía que no necesitaba consejos de una vieja. Cada frase suya era una espina que se clavaba más hondo. Empecé a perder el sueño. Escuchaba los ruidos de la calle y pensaba en marcharme, pero la idea de dejar mi casa me daba vértigo. Era mi único refugio, el lugar donde había criado a mi hijo y llorado la muerte de mi marido. ¿Cómo abandonar lo que quedaba de mi vida? Pero quedarse significaba seguir desapareciendo poco a poco, sin que nadie lo notara. Sergio comenzó a revisar mis llamadas. Si hablaba con alguna amiga, me preguntaba quién era,
que habíamos dicho. Llegó al punto de desconectar el teléfono fijo para evitar estafas, según él. Sentí que mi mundo se encogía. Mis únicas conversaciones eran con las paredes y con el silencio. El control se volvió humillación. Me exigía mostrarle los extractos del banco, los tickets del supermercado. Cuando me negaba, se enfurecía. No te das cuenta de que lo hago por ti, repetía. Esa frase se volvió una pesadilla. Cada vez que la oía, recordaba las veces que yo, de joven, le decía que todo era por su bien. Era como si el destino me devolviera mis propias palabras, convertidas en látigo. Un domingo, después de misa, el párroco se me acercó. Hace días que no te veo sonreír, hija, me dijo. No supe qué contestar. Me limité a bajar la cabeza. En ese instante comprendí lo hábil que me había vuelto para fingir normalidad. Nadie sospechaba lo que pasaba dentro de mi casa, porque yo me había encargado de esconderlo. Comencé a escribir pequeñas notas en un cuaderno, intentando entender mis sentimientos. En una de ellas anoté: mi hijo no me golpea, pero me borra. Era eso lo que sentía, una desaparición lenta, invisible, sin heridas físicas, pero con un dolor que no encontraba salida. Una noche, me atreví a abrir la puerta de su habitación. Dormía profundamente, rodeado de botellas vacías y papeles arrugados. Lo observé en silencio, con una mezcla de ternura y pena. Quise acariciarle el cabello, pero algo me detuvo. Entendí que ese gesto maternal ya no le pertenecía. Había cruzado una frontera que yo no podía reparar con amor. Al día siguiente, encontré una carta del banco. Era una notificación por una deuda a mi nombre. Sergio había usado mis datos para solicitar un préstamo. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Me senté en el sofá con la carta entre las manos, sintiendo que mi vida se desmoronaba centímetro a centímetro. Intenté confrontarlo, pero su respuesta fue una carcajada. Deja de exagerar, mamá, todo está bajo control. Me habló como si yo fuera una niña tonta, incapaz de comprender. Esa noche, lloré por primera vez en mucho tiempo, en silencio, para que no me oyera. Me dolía la garganta de contener los sollozos. A partir de entonces, empecé a esconder pequeñas cosas: mi documento nacional de identidad, mi libreta de ahorros, incluso mi rosario. Era una forma de proteger lo poco que me quedaba, pero Sergio siempre encontraba la manera de hacerme sentir vulnerable. No puedes esconder nada de mí, dijo una tarde, acercándose demasiado. Sentí su aliento con olor a alcohol, y supe que el miedo había ganado espacio definitivo en mi casa. Las humillaciones se volvieron rutina. Si olvidaba comprar algo, me gritaba. Si opinaba, me mandaba callar. Yo me encogía, me hacía pequeña, esperando que se cansara. Pero el abuso no tiene fin cuando no se le pone límite. Cada día me perdía un poco más de mí misma. Mis amigas de la parroquia empezaron a notarlo. Una de ellas me tomó la mano y me dijo: Elena, no puedes seguir así. Pero yo solo asentí y cambié de tema. Sentía vergüenza. ¿Cómo admitir que mi propio hijo me maltrataba? Prefería soportar el dolor antes que enfrentar la humillación de decirlo en voz alta. Los vecinos dejaron de saludar con naturalidad. Algunos cruzaban de acera, otros me miraban con lástima. Sabían más de lo que yo creía. Una noche, escuché a una de ellas decirle a otra: pobre mujer, siempre pagando los pecados del hijo. Esa frase se me clavó en el alma. Mi cuerpo empezó a resentirlo. Dormía mal, comía poco, sentía un cansancio que no se iba ni con descanso. En las mañanas, el espejo me devolvía un rostro ajeno, envejecido, sin brillo. Me costaba reconocerme. La mujer fuerte que había sido estaba desapareciendo bajo la sombra del miedo. Intenté buscar ayuda en el centro comunitario, pero me faltó valor. Me detuve en la puerta, mirando el cartel de atención a mayores, y me di la vuelta. Aún creía que podía solucionarlo sola. ¿Qué si él veía mis lágrimas? Se arrepentiría. Qué ingenua fui. Un día, lo vi frente al ordenador,
jugando y apostando con mi dinero. La pantalla reflejaba su rostro tenso, los ojos rojos. Me acerqué y le rogué que parara. Por favor, Sergio, esto no está bien. Sin mirarme, respondió, ya no eres nadie para decirme lo que está bien o mal. Fue la primera vez que sentí odio mezclado con miedo. A partir de esa noche, dormía con la puerta cerrada con llave, guardaba el móvil bajo la almohada, como si eso pudiera protegerme. Cada ruido me despertaba, mi corazón ya no conocía la calma. Había criado a un hijo que, sin querer, se había convertido en mi carcelero. En medio de ese caos, algo dentro de mí empezó a despertar, una voz pequeña, pero firme, que me decía que no merecía ese trato, que aún había tiempo para escapar, aunque el precio fuera alto. Empecé a imaginar cómo sería una vida sin él, lejos de ese dolor constante, y esa idea, al principio apenas un susurro, empezó a darme fuerzas. Fue en ese momento cuando entendí que el amor, si no tiene respeto, se pudre, que la maternidad no puede sostenerse a base de miedo, que mi silencio, el mismo que me había protegido tantos años, ahora me estaba destruyendo. Esa comprensión fue el primer paso hacia mi liberación, aunque todavía no lo supiera. Aquella noche parecía más oscura que todas las anteriores. El viento golpeaba las ventanas del apartamento, arrastrando hojas secas por el suelo, y el reloj marcaba cada segundo con un peso insoportable. Yo estaba sentada en la cocina, con las manos temblando, sosteniendo la pequeña bolsa donde guardaba mis últimos ahorros. Sergio entró sin llamar, con la expresión dura y la mirada encendida. Supe de inmediato que algo decisivo estaba por ocurrir. Habló de manera abrupta, exigiendo que le entregara todo el dinero que había guardado. Su tono no permitía negociación, y por un instante sentí que resistirme podría ser peligroso. Temblando, levanté la cabeza y lo miré. Cada palabra suya era una acusación, cada gesto una amenaza, pero, en lo profundo, comenzó a surgir una fuerza desconocida dentro de mí. No te lo voy a dar, dije con la voz más firme que pude sostener. La sorpresa en sus ojos fue inmediata. Retrocedió, desconcertado, como si no pudiera comprender que por primera vez dijera no. La ira creció, pero el miedo había desaparecido. Por primera vez me puse frente a lo que me pertenecía, frente a mi dignidad, y no solo frente a lo que se esperaba de una madre. Sergio avanzó, intentando intimidarme con el cuerpo y la voz, pero yo permanecí de pie, firme, sintiendo cada músculo despertar con la valentía que había estado escondida durante años. Recordé todos los momentos en que cedí, cada sacrificio y cada lágrima silenciosa. Era el momento de demostrar que mi valor no se medía por lo que otros me permitían. Él gritó, acusándome de desamor, egoísmo y traición, pero yo no retrocedí. Respiré profundo y mis palabras salieron claras. No permitiré que me falte sal. Respeto. Si quieres algo de mí, será con respeto, no con miedo. Hubo algo liberador en ese instante. El aire pesado de la cocina empezó a disiparse, y sentí el primer alivio después de meses de tensión. Sergio se acercó nuevamente, pero esta vez no me encogí. Cada paso suyo era un intento de romperme, pero mis manos, mi corazón y mi mente estaban alineados. Comprendí que la verdadera fuerza no proviene de la violencia, sino de la convicción de que merecemos respeto. Y en ese momento, finalmente, lo creí. Tras varios minutos que parecieron horas, retrocedió. El silencio invadió el espacio, y pude sentir como el peso de meses de miedo y presión se liberaba lentamente de mis hombros. Mi cuerpo todavía temblaba, pero era un temblor diferente, no era terror. Era alivio. Había enfrentado el mayor riesgo de mi vida y salí intacta, aunque transformada. Lo miré y sexta la ira, la frustración y, tal vez, por primera vez, un poco de miedo en sus ojos. No era venganza ni alegría, era la constatación de que el equilibrio había cambiado. Por primera vez, nuestra relación estaba basada en el reconocimiento de los límites.
La madre que siempre se sacrificó finalmente se puso de pie, y eso transformó todo. Respiré profundo y me senté en la silla. El sudor recorría mi rostro, el corazón todavía acelerado, pero una claridad enorme se apoderó de mí. Había elegido mi vida, mi dignidad, mi derecho a existir sin ser manipulada. El miedo seguía presente, pero algo más fuerte emergía, la valentía. En ese instante comprendí que la libertad muchas veces implica riesgo, que enfrentar a quienes amamos puede ser doloroso, pero que no existe amor verdadero sin respeto. Mientras el viento golpeaba las ventanas y la noche caía sobre Albacete, supe que había cambiado para siempre. Por primera vez me sentía completa y dueña de mi propio destino. Los días siguientes fueron de un silencio distinto, uno que ya no me pesaba. Me despertaba con la sensación de que el aire entraba libre por la ventana, y que mi vida comenzaba a respirar junto conmigo. Cada gesto, desde abrir la cortina hasta preparar el desayuno, era un acto de recuperación. Mi corazón, aunque aún dolido, sentía espacio para la esperanza. Me mudé a un pequeño apartamento para mayores, con luz que entraba generosa por las ventanas y un balcón donde coloqué mis macetas. El olor a tierra húmeda y flores me recordaba que aún podía cultivar algo propio, algo que nadie podría controlar ni destruir. Cada planta que regaba se volvió un símbolo de mi nueva libertad y de mi resiliencia silenciosa. Comencé a involucrarme en actividades sociales. En el taller de costura compartí mi experiencia, no solo con hilos y telas, sino con historias que podían inspirar. Las risas de otras mujeres mayores me devolvieron un ritmo vital que había perdido. Poco a poco, cada palabra, cada gesto, me reconstruía. Descubrí que podía amar sin someterme y que el respeto propio era el cimiento de cualquier relación. Volví a coser con la pasión de antes. Cada puntada era un acto de resistencia, un recordatorio de que mi tiempo y mi esfuerzo me pertenecían. Las telas se convirtieron en refugio, y en ellas dejé plasmadas mis emociones, mis recuerdos y mis sueños pendientes. La costura me enseñó que podía crear belleza incluso después del dolor. A veces, aún pensaba en Sergio, recordaba sus gritos, sus amenazas y su mirada, pero ya no me sentía atrapada por su sombra. La distancia nos había protegido a ambos. Él enfrentaba las consecuencias de sus actos, y yo recuperaba mi dignidad. El miedo se había transformado en conciencia de mi valor y en capacidad de decir basta sin culpa. El primer día que salí sola a caminar por la ciudad sentí un vértigo extraño, mezcla de temor y orgullo. Cada paso era un pequeño triunfo sobre años de sumisión. Miraba a la gente pasar y, aunque había recuerdos dolorosos, también sentía que el mundo estaba disponible para mí. Mi libertad era real y tangible, y eso me llenaba de fuerza. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, comprendí algo fundamental: la vida no se mide por lo que cedemos, sino por lo que elegimos mantener para nosotros mismos. Protegerse, cuidar de uno mismo, no es egoísmo, es un acto de amor propio. Esta verdad, aprendida con dolor, me dio paz interior. Empecé a recibir visitas de amigas que compartían confidencias y consejos. Sus palabras, sus abrazos, fueron bálsamo para un alma que llevaba tiempo herida. La comunidad se convirtió en un sostén sólido, y comprendí que nunca estaba sola, incluso cuando los vínculos familiares fallaban. Cada noche, al cerrar las cortinas, sentía gratitud por la vida, por la fuerza que encontré, por los recuerdos que ahora podían coexistir con la serenidad. Mi dolor no desapareció, pero ya no me gobernaba. Había reconstruido mi mundo con hilos de dignidad, paciencia y esperanza. Hoy sé que el amor verdadero también implica respeto propio, que no debemos sacrificar nuestra vida por la culpa o la manipulación de otros. Mi transformación es silenciosa, pero profunda, de una mujer que temía al hijo que crió. Pasé a alguien que entiende el valor de su propia existencia. Protegerse a sí misma es, a veces, el acto de amor más grande que una madre puede ofrecer.
Historias como esta no pueden más quedar en silencio.